Bueno, acá seguimos matándonos de risa. Chusmeteando. Chusmeteando. Pero nada, estamos muy contentas de volver a compartir en el estudio, en realidad, porque veníamos compartiendo, ya compartimos en las escuelas y vamos a hablar un poco de eso. Le damos la bienvenida a Mar Martina. ¿Cómo estás, Mar? Buenas Hola, tardes. Mar, ¿cómo estás? Chicas? ¿Todo Muy bien, qué lindo volver a encontrarnos acá, digamos, porque tiempo? sí, tuvimos la posibilidad de compartir en la escuela. Fue un éxito. Sigue siendo un éxito. Sigue siendo un éxito. Por suerte, Todos preguntan por la ESI en la escuela. Sí. ESI en las escuelas, ¿cómo se La llama? radio va a la escuela. La radio va a la escuela, Sí. exactamente. Pero mira, yo te digo que, pero por un nombre puesto por los pibes, digamos, y las pibas, sería sin duda ESI en la escuela, ¿eh? Sí, se habla mucho. Y es lo que más piden. preguntan, se habla mucho de salud mental y bueno, recordamos que Mar es una referente también en el Planenia. Asesora de Planenia, Sí, Así es asesora y para nosotras una referente, por eso, bueno, también nos acompañás. Y esto de lo importante que es que las juventudes se interesen. Que tengan estas inquietudes. Sí, y que las que puedan, cuestionan. Eso. ¿Qué cuestionan? Que hablábamos un poco en el primer bloque de cómo van cambiando las épocas y de todo lo que va sucediendo en torno a la sexualidad, en torno a lo que se debe y lo que no se debe y que es ilegal. Y principalmente hablar de esto que los pibes hoy en día dicen, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con de cómo nos cuidamos? ¿Qué pasa con nuestra salud mental? ¿Qué pasa con los vínculos? Es algo que se plantea todo el tiempo en todas las escuelas. Tipo, no hay una que tenga una excepción. Primero nos animan a hablar y después es como Sí. abierta la pregunta. Bueno, para recordar, soy Mar, asesora en salud del Planenia. El Planenia es un plan interministerial que está en toda nuestra en todo nuestro país, en 3 departamentos de nuestra provincia y en varias provincias de nuestro país también. Esto hace que quienes trabajamos en salud pública, somos asesores en salud, estamos en las escuelas. Este espacio para poder hablar, como ustedes lo ponen en esta tarea de la radio y la escuela, las dos cuestiones ahí juntas, que está muy bueno, lo hacemos en un espacio confidencial que es para jóvenes y adolescentes en diferentes escuelas de nuestra provincia. Lo interesante de esto, pensaba recién como un espacio que es privado, que es un espacio de asesorías, donde tienen la seguridad de poder hablar lo que necesitan hablar, de poder preguntar, sacarse las dudas o hablar de cuestiones que les tienen por ahí preocupadas. Se puede hacer colectivo, ¿no? ¿Cómo pudimos generar? Bueno, pude participar con ustedes de este espacio tan hermoso en el que se pudo colectivizar las preguntas y las dudas. Sí. Fue muy hermosa la experiencia porque quienes estamos en asesorías estamos acostumbrados a trabajar en un espacio cerrado o al aire libre, pero de privacidad. Trabajamos de manera individual, pero a veces de manera grupal también, pero nunca se da este espacio para mostrar cómo es una asesoría, cómo respondemos preguntas, tal como se dan en las experiencias que ustedes están teniendo en las escuelas. Y a nosotros lo que nos parece también que está copado y que es importante tiene que ver con que los pibes y las pibas primero están como un poco a ver qué es esto, ¿no? Sí. Y después se van soltando y van preguntando. Hay escuelas donde pasaron cosas muy hermosas realmente. Y que también tiene que ver con esto de poder compartir con tus compañeros, que de repente se convierten en un espacio de contención también, y que de repente te das cuenta que lo que le pasa a tu compañero también te puede estar pasando a vos, y que son dudas, como le decimos, dudas colectivas, ¿no? Entre todos, y al final, había sido que no es que yo nomás tengo esta duda. Y cuando pasa eso, perdón, es algo muy mágico cuando sucede eso, porque nos ayuda a tener conciencia de que lo que nos sucede también le sucede al otro, claro, que quizás no podemos entender a la otra persona, no entendemos su relacionamiento con nosotros o con otras personas, y decimos, quizás también estaba pasando por una situación compleja, que no sabía cómo hablarla, o estoy pasando por una situación complicada, no sé cómo expresarla, y qué bien que lo dijo ese compañero. Sí. Claro. Era así. ¿Sabes qué siento? simplemente. Es como, no sé, tratando de ponernos un poco en ese lugar que también estuvimos, porque no es un lugar ajeno a nadie, a ninguno de los que estamos acá, ni de los que Para están nada. escuchando del otro lado.
es esto de que escuchamos a alguien contar una experiencia que quizás nos atraviesa un poco, con la cual nos identificamos, y yo creo que hace que se ablanden un poco los vínculos y las tensiones que hay, porque por ahí hay mucha tensión. No sé, de repente yo tengo problemas con Juli. Y ¿qué problema? no sé, arrancamos con el acting porque a nosotros nos encanta el show. Pero de repente tengo algún problema con Juli y ninguna de las dos está hablando. No sé, digo con Juli porque se me ocurre. Hasta porque es a la que le cuesta hablar. Le tiraba esa. Pero hasta que Juli me dice lo que le pasa. Claro. Y esa tensión se ablanda. ¿Por qué? Porque quizá a mí me está pasando lo mismo. Y todo ese alejamiento con el simple hecho de poder hablar y decir, che, me está pasando esto, me cuesta mucho ponerlo en palabras, me cuesta mucho decirlo porque me duele, porque viste que todo lo que duele uno cuida mucho adelante de quien lo dice o también con quien lo comparte, porque te sentís frágil, vulnerable, claro. qué sé yo. Entonces sí siento de que la posibilidad de hablar grupalmente, habilita a que se ablanden los vínculos en general, de que haya una mirada más compasiva para quien está al lado y entender también de que, bueno, también está pasando por sus procesos distintos quizás a los míos o parecidos. Sí, sí, sí. Y además que es un ejercicio poder poner en palabra lo que nos pasa, que no nacimos sabiendo cómo poner en palabras o expresarlo de alguna manera, ya sea en palabra o a través de un dibujo. Nosotros en las asesorías, al menos en algunas escuelas donde trabajo, trato de implementar otras alternativas como el dibujo, la escritura y demás, que van posibilitando otras maneras de expresión que no sea solo y únicamente la palabra, porque sabemos, obviamente, que no es lo más fácil quizás cuando estamos atravesando situaciones complejas. Claro. Nosotros, hoy antes de venir a la escuela, perdón. Entonces, ya somos una escuela. Enseguida voy a la escuela. Antes de venir a la radio le preguntaba a mis compas, a asesores y asesoras que están acá en Chaco, qué preguntas o de qué temas les preguntan más en las asesorías para poder contarles a ustedes. Claro, lo hablábamos a la mañana también. Para poder compartirlo. Son dudas que también nos han hecho a nosotros, ¿no? Yo le decía, mira, las dudas que más tienen por ahí son estas. Y ella me decía, coincide con todo lo que me están diciendo mis compañeros en las asesorías. Es decir, las consultas de manera grupal o de manera individual continúan siendo las mismas. Sí, claro. Sí, y viendo mi celu, perdón, veía que los temas de los que en general quieren hablar son métodos anticonceptivos. Bueno, en realidad, como siempre tratamos de hablar desde los derechos humanos, ¿sí? Como desde ahí partimos y todo lo demás son sus derechos. En general buscan hablar de métodos anticonceptivos, de cuáles son, de cuál les gustaría probar, usar, tener la información de cómo se consigue, cómo se va al médico, cómo se pide, a través de qué turno, si tengo que ir a la ginecóloga, voy y le digo. Bueno, siempre trabajamos esto de ejercitar mi derecho, ir al centro de salud, pedir lo que necesito, un turno, y luego explicar la situación. Mirá, me pasa esto, esto y esto, quisiera consultar, quisiera poder decidir con información que me puedas brindar. Y bueno, hacemos ese ejercicio en las asesorías, porque por ahí también te preguntan, bueno, voy a la ginecóloga y ¿qué le digo? ¿Cómo hablo de esto? Bueno, practiquemos y hacemos como una práctica. Hola, ¿cómo estás? Soy Mar, vengo a preguntar sobre métodos anticonceptivos. Sé que desde los 13 años puedo venir sin estar acompañada de un adulto y exigirme derechos. Digo, qué importante es la información, porque por ahí cuando no tenemos la información nos perdemos de un montón de cosas, de un montón de derechos. No sé, mientras que vas diciendo todo esto y vas contando, lo único que se me ocurre decir es qué importante es estar informados. Sí. Para no perdernos los derechos que tenemos. Sí, y también hay temas que posibilitan hablar otros temas. Cuando hablamos de métodos anticonceptivos también hablamos de consentimiento. Claro. ¿Sí? Para que las personas pudieran poder... me puse... Salí tranqui, amiga, no te preocupes.
Consultas de salud integral, ese ahí tipo va. de consultas ya es otra cosa. Claro, nosotros hablamos no de podemos salud sexual solucionarte integral, ¿no? Ahí médico clínico. Médico clínico ante estos casos. No, estoy llorando, estoy tosiendo. Casi se nos va. Pero Me atoré, quiero blanquearlo con mi propia Claro. saliva. O sea, pasa. no llegué a tomar el mate. Hasta luego. Tómate el matecito, así te pasa, amiga. A mi madre le pasa todo el tiempo esto. De hecho, Ay, hasta le no hacemos sé. chistes al respecto. Me acaba de decir señora Tija. Pero Continúa, Marci. Sí, es verdad esto que decís, por ejemplo, de poder entrar en la parte de consentimientos también, porque es otro de los temas que consultan, el hecho de saber cuándo se brinda el consentimiento y cuándo no, ¿no? Que nosotros por ahí decimos, hablamos re seguido, este tema debemos ser re pesadas, pero aún así hay muchas personas, y no solamente las juventudes, que todavía tienen esta duda, ¿no? Sí. A lo que iba a esto justamente porque cuando en las asesorías se consulta no solo es para sacar turnos, Sí. ¿sí? Algunas veces consultan para un turno en específico y otras veces para asesorarse, ¿sí? Ujú. Para recibir información y a partir de eso poder decidir. Pero son temas que cuando alguien va y pregunta por anticonceptivos también habilita a que hablemos de consentimiento, de si realmente es su decisión desde tener relaciones sexuales, que sea una decisión consciente de la persona, y luego cómo me voy a cuidar en esa relación sexual, poder planificar toda esta actividad, si se quiere, porque también se puede planificar, no siempre obvio. es como en las novelas nos muestran que es todo muy Casual. ya, sin pensar y demás, Sí. que seguramente pueden existir situaciones así, porque hay mucha diversidad de cómo las personas sienten, desean y tienen ganas de experimentar sus relaciones sexuales, pero sí se puede planificar el cuidado, me parece que por ahí va. Entonces, si organizamos un poquito eso acerca del consentimiento, estoy de acuerdo, cómo me cuido, bueno, lo demás es disfrute. Vos Claro. sabés que hay algo que planteaban en una de las escuelas, no me acuerdo en cuál, un joven dice, ¿qué edad es aproximada la recomendable para empezar a tener relaciones sexuales? Y lo más loco es que nunca hay una edad recomendable. Claro. Vos podés empezar a tener relaciones sexuales desde la adolescencia, digamos, como también podés empezar a tener relaciones sexuales a los 30 o a los 40. O sea, La edad recomendable es cuando te sentís listo, digamos. es cuando Claro. te sentís listo y cuando, digamos, tenés ganas de que eso suceda y de que hay, digamos, una reciprocidad, digamos, obviamente, con Exactamente. consentimientos y demás. Pero yo creo que este tipo de pregunta está un poco ligada a los mandatos sociales de que una persona tiene que estar sexualmente activa Sí. desde una determinada edad. Entonces vos tenés que ser sexualmente activo o activa a partir de la adolescencia. Y si vos tenés, no sé, yo me acuerdo, tenía una amiga a los 24 años y ella todavía no había tenido experiencias sexuales y realmente se sentía fuera. Claro. Simplemente, y encima no estaba fuera en ningún tipo de sentido en general Claro. en la vida, no estaba fuera. Pero por no tener relaciones sexuales y poder, por ahí, no poder compartir Ujú. esas Se experiencias sentía la rara del de grupo. intimidad, sí, se sentía excluida y no formaba, según ella, no formaba parte porque no terminaba de entender qué se sentía, qué pasaba, cómo era, Claro. si estaba bueno o no estaba bueno. Es como te sentís fuera de la opinión, por así decirlo. Así es. Y esta cuestión del mandato social, porque no deja de ser eso, es un mandato social que genera esta inquietud, tipo, bueno, ¿a qué edad tengo que empezar? Claro. Yo tengo 17, estoy en 5º año y la mayoría de mis compañeros, en este caso era un varón, la mayoría de mis compañeros ya tuvieron experiencias sexuales. Claro. Sí, toda la carga emocional que eso trae para las personas. Si bien en otros momentos de la historia, quizás en nuestras adolescencias no hablábamos tanto de diversidad, mucho menos hablábamos de la diversidad en el deseo, ¿no? Sí, Porque claro. ni hablar que, o sea, no hablábamos de diversidad sexual. ¿Es este? No, pero no le des bola. Perdón. No hablábamos de diversidad sexual, no hablábamos de diversidad en los sentires, mucho menos hablábamos de las personas que no tenían ganas de sentir o no tenían ganas de compartir relaciones sexuales con otras personas. Claro. ¿sí? Como no se hablaba de eso. Ahora no me acuerdo bien el nombre, para la próxima voy a investigar mejor, pero tiene un nombre, ¿sí? Las personas que no tienen ganas de tener relaciones sexuales con otras personas, que no quieren afectarse,
sexualmente con otras ¿No es la personas. asexualidad o Asexualidad, pero hay como una Ah. gama bastante amplia que describe diferentes sentires de las Ah, personas bien, bien, bien. que no, en general no tienen deseos sexuales. Hay quienes sí a veces, hay quienes no, Claro. ¿no? Como van... Anafrodisia. ¿Cómo? Anafrodisia. No, no sé, quizás seguramente sí. Porque acá dice será, por eso no lo quiero decir porque hay como varias maneras, a lo sexual también, como... Sí, acá Claro. tengo una descripción que dice que la anafrodisia o inapetencia sexual es un bajo o nulo nivel de interés sexual en el cual una persona no logra estimularse ni responder al cortejo para lograr establecer una relación íntima Ajá. con el fin de satisfacer la actividad sexual en la pareja, digamos. Claro. Anafrodisia es uno de los términos, se lo puede tomar seguramente de Sí, otras. sí, hay como varias descripciones, las voy a buscar para la próxima porque me quedé pensando y ahora digo, es muy importante que las personas pudieran saber, sobre todo jóvenes y adolescentes, que no tiene nada de malo, no hay nada malo en eso, no está mal no querer tener relaciones sexuales ni no sentir deseo sexual por otra persona en Claro. este momento, quizás después sí, o quizás antes sí y ahora no. Digo, es normal, no es una Bien. palabra que nos gusta usar mucho, pero está bueno utilizarla en estos momentos. Sobre todo con los mandatos de masculinidad, ¿no? Como Sí. a los varones desde muy pequeños los obligan a sentir deseos sexuales y no solo eso, sino también a experimentar una relación sexual cuando seguramente no estaban preparados para pasar por esa situación. Claro, Bueno. exponerlos a ir a debutar, entre Claro, en comillas, épocas como... anteriores, Sí. yo quiero creer que hoy en día ya eso... Hablamos un prescribió, montón con pero los la verdad que varones, no lo sé. los varones cis, sobre todo en las escuelas, adolescentes, hablamos mucho de esto, Bien. del deseo, de su propio consentimiento, porque siempre hablamos del consentimiento de la Sí, mujer, claro. claramente por una estadística que es lamentable. Vos sabés que era un planteo, bueno, todavía no se llevó adelante esa escuela, pero en la reunión previa de la última escuela que visitamos, que ya van a saber más adelante, era un planteo de los pibes esto. De siempre se habla del consentimiento de la mujer, siempre se habla del abuso de la mujer, se habla de la Claro, violencia de tiene la un mujer. fundamento de por qué hablamos siempre. Obvio. ¿no? Sí. Pero Sabemos que son hay muchos jóvenes, abusos. son jóvenes que por ahí pasaron por determinadas situaciones y que cuando lo quieren poner en la mesa, un poco se silencia esa palabra. Sí. Y en realidad hay que hablar del abuso, punto. Sí. ¿Hay mayor cantidad de abuso en personas femeninas? Sí, es verdad. Pero también hay abusos en las masculinidades. Sí, o sea, y creo que conforme a más información tengan, más conscientes van siendo de los abusos que sufrieron y de los abusos a sus derechos, Sí. ¿no? Como jóvenes y adolescentes, porque tenemos que pensar que está bien que llegue un varón cis a una asesoría y decirle, toma, lleva preservativo, como Claro. canchereándola, como no, nosotros trabajamos mucho esto de cómo nos relacionamos desde las asesorías con los jóvenes varones cis para no hacerles sentir que tienen la obligación de tener relaciones sexuales, sino que tiene que ver con su deseo personal, que puedan conectar con eso y que el consentimiento también esté dado por ellos en el momento que Total. se sientan preparados o con ganas o no. Es algo que nos puede pasar o no. aparte, no sé, la primera vez que uno experimenta relaciones sexuales, te acordás toda tu vida. Te acordás Y toda tu sí. vida porque tenés 10 millones y medio de emociones y un montón de cosas que te pasan por la cabeza, por el cuerpo, Claro. por todo, y Y es algo además- nuevo Que encima. además como- está muy idealizado en por Olvídate. las películas y las series y que todo es un momento mágico y hermoso. Y la verdad es que no siempre, chicas. A veces es una cosa como muy chistosa también, porque los dos estaban También en una puede ser. situación O muy de mierda. O muy de mierda, ¿entendés? Porque es como una situación en la que ninguno de los dos sabe cuál es, qué está por pasar, digamos. Entonces, y en la película se da como, de repente se puso una música y rosas y todo fue Y de mágico repente y el hermoso, reconocimiento llega. No, Claro, y hay ¿entendés? algo importante que decir. Y de repente todas las mujeres en su primera vez tienen un orgasmo, en serio. Hablemos de que también ese tipo de cosas no suceden. Claro, no sé, estás descubriendo. de repente me encontré con amigas hablando ya en una edad avanzada donde preguntaban, ¿y pero cómo ustedes sienten el orgasmo? Y nosotros nos quedamos como, ok,
vamos a tener una charla. Porque Claro. si vos preguntás cómo se siente el orgasmo, probablemente nunca lo hayas sentido Claro. y nunca te hayas animado a también experimentar un poco con tu cuerpo, poder investigar un poco, bueno, qué sí, qué me gusta, qué no me gusta, por dónde sí, por dónde no. Nada, no, esta cuestión de la película, así como Eso, dice sí, Juli, la película. donde está todo perfecto, todo hermoso, Donde todo nadie salió perfecto. por ahí hay un poco de nervios, pero después el nervio desaparece y de repente es una película porno, chicos. No es real. Yo estoy segura de que las personas que están del otro lado están de acuerdo con que eso nunca sucede en realidad. No, por pero- ahí puede llegar a suceder, pero más adelante. Claro, pero además también antes de tener una relación sexual hay momentos previos en los que nos informamos, tenemos una idea de qué pasa con nuestro cuerpo, qué le va a pasar a nuestro cuerpo. Muchas de las consultas tienen que ver con eso, Claro. con lo que Sí, les hoy, por pasa suerte, en sí. el cuerpo. En las asesorías lo preguntan, ¿qué significa cuando siento esto? ¿Qué significa? ¿No? Van preguntando de una manera de acompañar su derecho al goce, ¿no? Claro. Y su derecho también a explorar su cuerpo, entender qué quieren, qué no quieren. Nuestro acompañamiento siempre está basado en sus derechos, en habilitarle la información para que sepan que lo que están haciendo es parte de su salud, es Claro. parte de su crecimiento, de su momento y que no tiene nada de malo, que muchas veces en las casas no acompañan esta situación, por sí. supuesto sigue pasando esto. O también sucede que en algunas casas no tienen intimidad como para poder expresarse. Claro. ¿sí? Todo O para esto- poder compartir con su novio o novia que está ahí en la casa. Entonces vamos hablando de esto, que no todas las realidades son iguales. No. obvio. Y también hay privilegios con respecto a quienes tienen la posibilidad de gozar. Lo trabajamos un Sin montón, duda. al menos en las escuelas donde estoy, venimos trabajando esto de cuando yo les digo, ustedes tienen derecho al goce. Se ríen porque creen que no, que estoy mintiendo, ¿cómo derecho al goce? ¿De qué están hablando? Y sí, por supuesto que sí, tanto varones, mujeres, diversidades, todas las personas tenemos derecho a pasarla bien. Vamos a seguir hablando de estos temas, Mar, te va a sacar un ratito más con nosotras, Sí. porque realmente son muchas las dudas que surgen en las escuelas, en las asesorías, y bueno, tenemos este espacio por ahí para poder sacarnos algunas dudas. Así que vamos a ir a una pausita, ¿te parece? Cortita, ya volvemos. Sin tabúes, para crecer. Regresamos. Continuamos. Qué linda música estamos escuchando. Obviamente que no solamente en nuestro programa, sino que tenés que quedarte en toda la programación acá de la 101.5. Así es. Pero seguimos con Mar acá charlando un poco de lo que sucede en las escuelas en general, desde la asesoría y obviamente con las visitas, que un poco se remueve lo mismo, Mar, como veníamos hablando. Bien, sí, hay otras? coincidencia en Sí. las experiencias ahí que están teniendo ustedes y que se van animando a hablar. Me ibas a decir ¿Qué algo, otras, perdón. qué otras consultas te compartieron tus compañeros, tus compañeras acerca de lo que se plantea, no? Bien, aparte de los métodos anticonceptivos, también coincidíamos en estados anímicos, en temas que tengan que ver con la vinculación con otros en la escuela, con otros estudiantes, con autoestima, bueno, todo lo que tiene que ver con salud mental. Nosotros trabajamos específicamente en el acompañamiento a los jóvenes, pensando en su autoestima, en cómo van construyendo sus identidades. Y bueno, la identidad tiene que ver un poco, ¿no? O Sí. mucho con la autoestima. Cuando la situación que nos cuentan tiene que ver con situaciones más complejas, por supuesto que sacamos turno con un profesional de salud mental y con ellos abordan estas cuestiones clínicas y nosotros vamos haciendo el acompañamiento en lo diario, Claro. ¿sí? Porque por ahí los turnos son una vez a la semana y nosotros vamos acompañando semana a semana todo este trayecto que van atravesando los chicos
con el profesional de salud mental. Claro. Sí. Sí. Nos queda muy poquito tiempo, Mar, pero realmente quería hacer también hincapié en esto porque en una de las últimas escuelas nos preguntaron, en una pregunta anónima, porque también es la manera por ahí que tienen para poder expresarse, y nos preguntaron si las personas, los gays, nos dijeron así, estaba escrito así, si los gays van al cielo o al infierno. Fue debate ayer en la mesa ese. Y me parece que está bueno también el poder hablar de eso en un mes como este, que es un mes muy particular, y poder llevar adelante el por qué hablamos de un mes del orgullo y por qué todavía estas preguntas continúan estando en las juventudes, ¿no? Bien, sí, es súper importante. La espiritualidad es de gran importancia en la vida de las personas. Hace Sí. poco tuvimos una actividad en la que hablamos de las experiencias de personas LGBTIQ+, en espacios religiosos. Fue muy enriquecedor, muy importante, porque pudimos ver cómo no necesariamente tienen que estar separadas nuestras vidas espirituales con nuestra orientación sexual, con nuestra Claro. identidad de género, con lo que hacemos de nuestras vidas, ¿sí? Y fue una experiencia interesante que la fuimos transmitiendo también a las escuelas para que pudiéramos abordar de mejor manera esto de la espiritualidad, que tanto tiene que ver con nuestra salud integral también, Sí, ¿no? obvio. Hay personas que debido a las religiones que les inculcaron desde muy chicos, no tienen la oportunidad de vivir su sexualidad libremente, sean personas de la diversidad sexual o no, sean mujeres o personas de la diversidad sexual. Siempre fuimos bastante afectadas por la opinión Sí. o los mandatos, los estereotipos, como hablábamos Claro. hoy. Entonces, me parece eso fundamental, hacer hincapié que una cosa no tiene nada que ver con la otra, que se puede enriquecer, de hecho, que las personas pueden tener su vida espiritual y su vida sexoafectiva de la misma manera que cualquier otra persona heterosexual. Hay mucho mito sobre eso, estamos aprendiendo un montón, y gracias a las personas que se animaron a contar también sus experiencias en diferentes espacios religiosos, fuimos generando otras charlas posteriores que se van a ir dando para jóvenes, para que pudieran encontrarse, hacer red, acompañarse también en esto de la espiritualidad. Yo Claro. desconozco totalmente, para mí es nuevo, y me parece muy importante poder acompañar y aprender junto a ellos, que también existen las diversidades dentro de las iglesias, por más que no quieran acompañar, digo, pero hay una apertura también. Sí, Sí. sin duda. Eso es lo que pude ver, y me parece Sí, muy hay una importante que los jóvenes supieran, que sepan que hay espacios de acompañamiento dentro de algunas religiones u otros espacios espirituales que les puede interesar, les puede gustar, y es cuestión de que vayan experimentando también. Sí, aparte esto de este planteo de si van al cielo o al infierno. Me olvidé, sí. Primero tiene como una mirada muy dicotómica, Pero porque como no todos en los nuestra espacios, sociedad, ¿no? claro. Yo, por ejemplo, soy una persona creyente, nunca vi en los espacios donde yo compartí, ahora ya no comparto, digamos, espacios institucionales, pero pienso, ¿no? Esta idea como un poco instalada de, bueno, sos gay, vas a ir al infierno, está mal, es un pecado, estás enfermo, estas cuestiones Claro. que algunas entidades todavía sostienen. Sí. No juzgamos a las entidades, pero sí también entender de que, bueno, el cielo y el infierno, como cada uno lo quiera plantear desde sus creencias religiosas o espirituales, pero pensar de que uno no va al infierno por la orientación o la elección sexual que tengas, sino pues sos un forro, básicamente. Sí, no, además la diversidad espiritual, hay personas que no creen ni siquiera en el cielo y en el infierno y creen en Claro. otras cosas, es como Exacto. un segmentito muy chiquito, es una mirada muy cortita de toda la diversidad espiritual que existe Sí, en el un universo. Decir cielo e infierno es una mirada dicotómica que tiene que ver con esta binomio bien mal, varón, mujer, como Claro. siempre tiene que ver con esto, como si no existieran las diversidades en el medio. Sí, Siempre aparte- es sí o no, bueno o malo. Y me parece que hay como todo un transitar ahí que vamos a ir aprendiendo qué es lo mejor o no tanto para la vida de las personas, en Sí. el relacionamiento con otras, más que voy al cielo y al infierno. Seguramente
ese joven viene como de un espacio donde escucha eso y Claro. qué nocivo puede Eso ser lo pensé. pensar que lo que yo siento y lo que yo soy es horrible y que voy a ir al infierno, porque el infierno nos Con la muestran como connotación lo que tiene, peor. claro. Sí, es equivalente a decirle a alguien que se merece la muerte o que se O que vaya a la merece algo. cárcel, tipo. No, es muy punitivista y es muy terrible para la constitución de la subjetividad de esa persona. Totalmente. Es muy terrible. Entonces, como repensar lo que decimos con respecto a esas cosas me parece importante también. Sin duda, sin duda. La verdad es que nos queda mucho por querer hablar con Mara, así que va a tener que estar invitada nuevamente. Vamos a organizarnos en las semanas siguientes para poder seguir hablando, porque las dudas son muchas, ¿no? Las que se replican. Así que gracias por venir, Sí, Mara. recordarles nomás las redes sociales que tenemos Sí. desde el Plan ENIA, que son asesorías.enia.chaco en Instagram y en Facebook, y ahí asesores y asesoras nos vamos turnando para utilizar las redes y responder las preguntas que nos van dejando ahí, así que no duden en escribirnos también. Muy bien. Gracias, Bueno, Mar, Mar, por venir. gracias. Bueno, Muchas gracias a gracias. Un placer. Nosotros hacemos un mínimo cortecito a penitas y ya seguimos con más información.